¿Cuál es el origen del mal? Buena pregunta, ¿verdad? Nos sentimos mal, me hace sentir mal, qué malvado es ese, por culpa de ese malvado yo estoy mal. Esas son las preguntas cotidianas. Bueno, les invito a escuchar la narración. Voy a leer el cuento de un gran sabio ruso, León Tolstoy, acerca del mal. Es un cuento corto y les sugiero que luego de que lo hayan escuchado aquí en esta narración la primera vez, lo vuelvan a repetir ocasionalmente y verán que cada vez que lo repiten van a conseguir un dato, van a aprender algo más. Voy a comenzar a leerlo. El cuento como tal se llama El origen del mal. Voy a comenzar. En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por concesión divina o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí para pasar la noche. Un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero, amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación. Y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. ¡Qué desasosiego! ¡Qué intranquilidad siente uno! Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos, ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal. El palomo se creyó obligado a intervenir, apenas el cuervo hubo cerrado el pico. Opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas, ay, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. ¿Habrá comido?, nos preguntamos. ¿Tendrá bastante abrigo? Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o de que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier con loco afán y, a veces, corremos hacia la muerte, pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe. No hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre. No, el mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo se ofusca.
Solo pensamos en una cosa: descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos, tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propio padre o a su propia madre, y podríamos comernos a nosotros mismos, y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira. El siervo no fue de ese parecer. No es la ira, ni el amor, ni el hambre, del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos, y la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja y temblamos de terror. El corazón palpita, como si fuera a salirse del pecho, y echamos a correr. Otras veces, una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae, nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados, tal vez hacia el lugar del peligro. A veces para esquivar a un perro, para dar con el cazador. Otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr. Siempre estamos alerta, siempre llenos de terror. No hay modo de disfrutar un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente intervino el ermitaño y dijo lo siguiente: no es el hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Fin. Bueno, espero que les guste, que les sea útil este cuento. Repítanlo, escúchenlo nuevamente y verán que cada vez que lo escuchen va a surgir en ustedes una solución y un buen pensamiento. Hasta luego. ¿Sabías que el control de la respiración es una de las mejores herramientas de equilibrio emocional? Respiramos por inercia, pero no exploramos lo suficiente los beneficios que aporta. Respiramos hondo y conscientemente. Es la forma más rápida de regular nuestras emociones, aportándonos calma frente a la agitación, el estrés y la ansiedad. Ante una crisis emocional, si respondemos controlando voluntariamente la respiración, recuperaremos el equilibrio y podremos gestionar dicha emoción. Toma un minuto para parar, respirar profundamente y tomar conciencia de tu respiración. Ponte diferentes alarmas al día que te lo recuerde. Y a medida que vayas integrando el hábito, verás que no necesitas ningún recordatorio. Una herramienta poderosísima, sencilla y al alcance de todos. Ver con los ojos. Cuento de Miguel de Unamuno. Era un domingo de verano. Domingo tras una semana laboriosa. Verano como corona de un invierno duro. El campo estaba sobre fondo verde vestido de florecillas rojas y el día convidando a tenderse en mangas de camisa a la sombra de alguna encina y besar al cielo cerrando los ojos. Los muchachos reían y cuchicheaban bajo los árboles, y sobre estos
reían y cuchicheaban también los pájaros. La gente iba a misa mayor y al encontrarse saludaban los unos a los otros como se saludan las gentes honradas. Iban a dar a Dios gracias porque les dio en la pasada semana brazos y alegría para el trabajo y a pedirle favor para la venidera. No había más novedad en el pueblo que la sentida muerte del buen Mateo a los 92 años largos de edad, y de quien decían sus convecinos: Angelito, Dios se lo ha llevado al cielo. Era un infeliz el pobre. ¿Quién no sabe que ser un infeliz es de mucha cuenta para gozar felicidad? Si todos estaban alegres, si por ser domingo bailoteaban el pecho de las muchachas el corazón con más gana y alborozo, si cantaban los pájaros y estaba azul el cielo y verde el campo, ¿por qué el pobre Juan estaba triste? Porque Juan había sido alegre, bullicioso e infatigable juguetón. Porque a Juan nadie le conocía desgracia y sí abundantes dones del buen Dios. ¿No tenía acaso padres de qué enorgullecerse? ¿Hermanos de qué regocijarse? ¿No escasa fortuna y deseos cumplidos? Desde que había vuelto de la capital en que cursó sus estudios mayores, Juan vivía taciturno. Huía todo comercio con los hombres y hasta con los animales. Buscaba la soledad y evitaba el trato. Por el pueblo rodaban de boca en boca sus extraños dichos, o mejor, dicharachos, amargos y sombríos. Pensamientos teñidos no con el verde de los campos de su aldea, sino con el triste color de las callejuelas de la capital. Lo menos 20 veces diarias en otros tantos días habíanle oído decir: la vida merece la pena que se la viva. Solo hablaba de dolor y de la pena. Eran sus relatos tristes y sus conversaciones amargas. Aumentaba la extrañeza de los cándidos aldeanos de cada día, porque era bien extraño un joven que hacía alarde de sentimientos hostiles a las creencias de sus convecinos y, a renglón seguido de negar todo más allá del más allá, les enjaretaba una larga homilía a cuenta de la vanidad de las cosas humanas. Su padre empezó preocupándose y acabó por dejar perder su buen humor. Y la madre empezó perdiéndolo y acabó escaldándose los ojos a puro llorar. Porque Juan a sus solícitas preguntas solo contestaba: es manía. Si no tengo nada. Si estoy triste será porque así nací. Unos ven en claro y otros en negro. Consultaron al médico, respetable viejecito que sabía mucho más de lo que creía saber, y contestó: va, eso no es nada. Déjenle y ya vendrá a su tiempo el remedio. Este muchacho se ha empeñado en no levantar la vista del suelo. Casualmente aquí donde hay un cielo tan azul. Y, sobre todo, ¿dónde habrá unos ojos como los que por acá menudean? Va. Déjenle que tope con sus ojos. Vaya, ojos necesita, ojos. No quiere ver con los suyos. No era pequeña la ojeriza que mi buen Juan había tomado al médico. Implacable socarrón, hombre vulgar y despiadado, que jamás topó con el aburrido estudiante sin pincharle con alguna irónica observación. Era realmente cargante y molesto aquel vulgarote de médico de aldea, que se reía de la honda tristeza de un alma infeliz y no comprendida.
Tristezas teóricas, Juanito, tristezas teóricas. Ojos, ojos. Te faltan ojos para mirar al cielo. Y Juanito pasaba bufando y añadiendo al terrible torcedor de un espíritu que se carcomía a sí mismo los sarcasmos de un mundo imbécil que aguza el dolor y embota la sombra de la escasa dicha. Aquel médico era el mundo, no cabe duda, la encarnación del mundo. Juan se encerraba a solas larguísimas horas y leía y releía y volvía a releer. ¿Qué leía? Sus padres nunca lo supieron. Vieron sí unos librotes en enrevesado gringo, con títulos enmarañados, muchas SCH y PF y otras letras igualmente armoniosas, y algún que otro tomo de versos. En uno de ellos se representaba en una viñeta un hombre llorando al pie de un sauce llorón y otras cosas de tal pésimo gusto. A la caída de la tarde, cuando el sol se acostaba en la montaña y los viejos salían con sus nietos a jugar ante las puertas, Juan salía también a pasear sus tristezas por el pueblo alegre, como un mendigo pasea sus harapos por las calles. Adiós, Juanito, le decían estos. Adiós, don Juan, decíanle aquellos, unos y otros con la sonrisa en la boca y la compasión en el alma. Adiós, contestaba secamente el desdichado. Había, a la salida del pueblo y al borde del camino, una casita con un emparrado delantero y bajo el emparrado un banco de nogal. Allí Magdalena servía un refrigerio a los paseantes y a los viajeros. Como a Magdalena se le había muerto el padre, quedó su madre viuda. Y lo que es peor que quedarse viuda, siéndolo ya, enfermó y quedó paralítica, dejando a su hija sin amparo. Era joven ésta cuando murió su padre. Lo era menos cuando enfermó su madre. Y se encontró en el cielo azul por techo y por suelo y cama el campo verde. Los amigos de su padre le tendieron sus callosas manos y le pusieron aquella cantina, con cuyos escasos recursos atendía a su madre y se atendía. Cuidado si era alegre la muchacha. Cuentan que nació la chica bajo aquel mismo emparrado. Cuentan que era un día de cielo azul y campo verde. Y cuentan, además, que el viento tibio agitaba los racimos al compás que la niña sus manecitas. Añaden que su primer llanto fue llanto que parecía risa. Cuentan que en aquella misma alma puso Dios todos los colores bellos, todos los perfumes suaves. Juan venía a sentarse en aquel banco y allí refrescaba su garganta, ya que no la sequedad de su alma. Era para el triste un verdadero misterio aquella muchacha alegre en una vida trabajosa, siempre sonriendo a la suerte que le ponía cara seria. Buenas tardes, don Juan. ¿Quiere usted algo? Tráelo de ayer. Ya van acortando los días y alargando las noches. Es natural. Si usted viera cuánto siento que se vaya el verano, pues tiene que irse. A mí me aburre tanto sol. Calienta los cascos y no deja hacer nada. Si usted viera cómo juegan los mosquitos con ese rayo de luz que suele pasar por la ventana, hasta el polvo se ve. Mejor es el día nublado. A mí me gustan las nubes cuando se rompen y se ve un cachito de cielo tan azul, tan azul. Ilusión óptica. ¿Ilusión qué? No he dicho nada, muchacha. Pero, ¿qué le pasa a usted, don Juan? Mira, llámame Juan, o Juanito, o como quieras. Pero don Juan no. El don es feo. Y oyó una voz.
Vamos, Juanito, vamos. A ver si encuentras los ojos. Vamos, hombre. Mira qué hermosas están las uvas. Va. Si el mundo es detestable. Era el implacable médico que pasaba. Ese hombre me revienta. ¿Por qué, don Juan? Si es muy bueno. Y tan alegre. A mí me gustan los viejos alegres. Pues no decía usted ayer que es mejor no discurrir. A poder sí. Y etcétera. Juan apuraba su vaso, pagaba y se marchaba, diciéndose para sus adentros: pobre muchacha, debe sufrir aunque lo oculta. Y la pobre Magdalena se quedaba cabizbaja y meditando. Cuando está tan triste, ¿qué tendrá? Juan al día siguiente volvía y tornaba a volver, y se hizo ya asiduo parroquiano del Banco de Nogal. Un día, de tantos, estuvo revolviendo papelotes que se llevó en los bolsillos, leyéndolos y corrigiéndolos, y al recogerlos para pagar y marcharse, cayósele uno. Cuando ya se hubo alejado, Magdalena notó en el suelo y recogió el olvidado papel. Era mujer y lo leyó. La vida es un monstruo que se devora. Sufre al sentirse devorada y goza al devorar. Los placeres se olvidan luego, persisten los dolores amargando la vida. Mañana, cuando esté más sereno el día, más claro el cielo y más tibio el aire, se extinguirá la lámpara, y perdidos en nuevas combinaciones, rodarán los elementos de la conciencia. Dices, ya viene, y cuando extiendes los brazos, vuelves la frente mustia y exclamarás: es tarde, ya pasó. Da vueltas el mundo y al año vuelve al punto que partió, siempre en torno del sol, sin alcanzarle nunca, que si acaso le alcanzara, nos reduciríamos a polvo. ¿Por qué será el mundo como es? Libertad. ¡Ah, necios! ¿Quién nos libertará de nosotros mismos? Sombra de sombras todo, y la luz que se proyecta, luz fría y fuego fato. Ver todos los días salir el sol para hundirse y hundirse para volver a salir. Yo pagaré con minutos como horas, mis pasadas horas como minutos. El tiempo no perdona. Nací, vi el mundo, no me gustó. ¿Es esto tan extraño? Triste del alma que camina sola. ¿Y dónde encontrar un alma hermana? Comer para vivir y vivir para comer. Horrible círculo vicioso. ¿Quién pudiera vegetar como un parásito que se agarra a un árbol para nutrirse? Así se han agarrado a las últimas telas de mi cerebro estas ideas para atormentarme. No hay cosa más hermosa que dormir, cerrar los ojos y perderse. Hay más bocas que pan, hay más deseos que dichas. Tú sufrirás, y cuando hayas acabado de sufrir, volverás a sufrir de nuevo. Consuelos y no ciencia me hacen falta. Yo soy mi mayor enemigo, yo amargo mis alegrías, yo aguzo mis pesares. ¿Dónde están el cielo de mi aldea, los pájaros que anidan en mi casa? Tú, que tienes en tu mano el sueño, déjalo caer sobre mí y no me lo quites nunca. Dame un sueño sin despertar. Magdalena no siguió leyendo. Inclinó su cabeza hermosa y secó en vano con el extremo del delantal sus ojos, porque tuvo que volverlos muchas veces a secar. Ella apenas comprendía lo que estaba leyendo, pero lo sentía, y sintió también un nudo en la garganta.
y como una bola caliente que por su interior chocara contra el pecho y se hiciera polvo, derramándose en escalofríos por el cuerpo. No hubo ya buen humor para la muchacha, y al través de sus lágrimas mal curadas vio descomponerse la luz como nunca había visto. Por la tarde murió el sol, y Juan llegó como siempre a sentarse en el banco de nogal. Magdalena no estaba allí como otros días. Magdalena, señorito. La muchacha apareció más triste, más taciturna, llevando con incierto pulso el diario refresco que colocó sobre la mesa. ¿Qué te pasa? Hoy tienes algo. Tome, señor. Y alargó a Juan el pícaro papel origen de la pena. Más fuerte que ella fue su dolor, más fuerte que el sombrío espíritu del parroquiano que se infiltró en aquella alma de azul celeste. Inclinó su cabeza y corrieron sus lágrimas por sus mejillas rojas, mientras el hipo la ahogaba. Juan tomó el papel, vio lo que era, lo estrujó, miró entre sombrío y avergonzado a la joven y dejó descansar su fatigada cabeza en sus ociosas manos. Todos los vientos de tempestad se desencadenaron sobre aquel espíritu perdido en las tinieblas. Vaciló, cayó, se alzó para volver a caer, a tornar a levantarse. Pasaron en revuelto maridaje los pájaros que anidaban en su casa y los murciélagos de la callejuela, el sol del mediodía y la oscuridad de la noche. Toda la angustia le llenó el alma. Sintió el único verdadero dolor que en años no había sentido, y sus lágrimas acrecieron el contenido del vaso. A través de ellas vio pasar por el camino como una flecha un ágil viejecillo. Juan se secó los ojos con la manga, se levantó, arrugó el ceño para ponerse sereno, pagó y se marchó, sin probar el olvidado refrigerio, diciendo: hasta mañana. Cuando quedó sola Magdalena, secó también sus ojos y, como tenía ardiente y seca la garganta, apuró de un trago aquel refresco bañado con las primeras lágrimas de un pesimista. En su alma renació la luz y la alegría. Esperó y se serenó. A la entrada del pueblo encontró Juan al médico, al implacable médico, que esta vez le pareció más amable, más simpático y dulce. ¡Ole, Juanito, ole! ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué tienes? ¿Qué traes tan encendidos los ojos? Ya lo has encontrado. Mira el cielo. Mañana estará muy claro. Mañana es domingo. Irás a misa y luego al banco del nogal. Y acercándose al oído añadió: tienes que secarte las lágrimas, bárbaro, bárbaro más que bárbaro. ¿Dónde has aprendido a hacer daño al prójimo? ¿Con qué es malo el mundo? Y tú quieres hacerlo peor. Ya estás salvo. Esto se cura llorando. Mañana mirarás al cielo con sus ojos, pero hoy a la noche quemarás todas esas imbecilidades que has ido ensartando. Anda, tontuelo, dame la mano y a dormir. La mano temblorosa y débil del joven oprimió la fuerte y tranquila del anciano. A dormir se ha dicho, para despertar mañana. Al día siguiente, Juan llegó muy temprano al banco de nogal y volvió más tarde. Al mes, sus padres habían recobrado la calma y la alegría, y el pesimista era el más alegre, enredador y campechano de toda la comarca. Le saludaban con más amabilidad, se detenía en todas partes y tenía la debilidad de creer que bajo aquel emparrado se veía mejor el cielo y que los ojos de Magdalena habían convertido el detestable mundo en un paraíso
y ahogado al monstruo de la vida que le devoraba. No eran los ojos, yo lo sé. Era el alma de la muchacha, en que Dios había puesto su santa alegría, los colores más claros y los perfumes más suaves. Lo que debía seguir vino de reata. Era obligado. Juan aprendió a esperar y esperando unió lo venidero a lo presente, la dicha del perenne mañana de este mundo a la dulzura de dejarse vivir y el dejarse querer. Cuando en adelante tuvo penas, y penas reales, no las ocultó, quedando el placer de que le consolaran, recibió el de ser consolado. La verdadera negación no es guardarse las penas, es saberlas compartir. Fin. El rayo de luna de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dada mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato. Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un trovador. Los que quisieran encontrarle no lo debían buscar en el anchuroso patio de su castillo, donde los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones, y los soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza con una piedra. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor?, preguntaba algunas veces su madre. No sabemos, respondían sus servidores. ¿Acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos? ¿O en el puente, mirando correr unas tras otras las olas del río por debajo de sus arcos? ¿O acurrucado en la quiebra de una roca y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre las de las lagunas? En cualquier parte estará, menos en donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. Amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta, tanto que nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos, y nunca los había encerrado al escribirlo. Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de 1000 colores, que corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos, o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas, y se pasaba las horas muertas sentado en un escabel junto a la alta chimenea gótica, inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre. Creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores del lago, vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban lamentos y suspiros,
o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en silencio intentando traducirlo. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que no podía comprender. Amar. Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante. A esta porque era rubia, a aquella porque tenían los labios rojos, a la otra porque se cimbreaba al andar como un junco. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio, exclamaba: si es verdad, como el prior de la Peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz sean mundos, si es verdad que en el globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¿qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas, y yo no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza. Sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río. En la época a que nos referimos, los caballeros de la orden habían ya abandonado sus históricas fortalezas, pero aún quedaban en pie los restos de los anchos torreones de sus muros. Aún se veían, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y campanillas blancas, los macizos arcos de su claustro, las prolongadas galerías ojivales de sus patios de armas, en las que suspiraba el viento con un gemido, agitando las altas hierbas. En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de los religiosos, la vegetación, abandonada a sí misma, desplegaba todas sus galas sin temor de que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles. Las sombrías calles de álamo, cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían cubierto de césped. Los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos, y en dos trozos de fábrica, próximos a desplomarse, el jaramado, flotando al viento como el penacho de una cimera, y las campanillas blancas y azules, balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos, pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina. Era de noche, una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente. Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente, desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las desiertas ruinas de los templarios. La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca, que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla de un traje de una mujer.
de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines. Una mujer desconocida, en este sitio, a estas horas. Esa es la mujer que yo busco, exclamó Manrique, y se lanzó en su seguimiento rápido como una saeta. Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se movía. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Que lleva alas en los pies y huye como una sombra!, dijo, y se precipitó en su busca, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos a otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. Nadie. ¡Ah! Por aquí va, exclamó entonces. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y roza en los arbustos. Y corría como un loco de aquí para allá y no la veía. Pero siguen sonando sus pisadas, murmuró otra vez. Creo que ha hablado, no hay duda, ha hablado. El viento que suspira entre las ramas, las hojas que parece que rezan en voz baja, me han impedido oír lo que ha dicho, pero no hay duda, va por ahí, ha hablado, ha hablado. ¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera. Y tornó a correr entre su seguimiento, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla. Ya notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían, ya imaginando distinguir en la arena la huella de sus propios pies. Luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer que se burlaba de él, complaciéndose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. Afán inútil. Vagó algunas horas de un lado a otro como fuera de sí, ya parándose para escuchar, ya deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética y desesperada. Avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban la margen del río, llegó al fin al pie de las rocas sobre que se elevaba la ermita de San Saturio. Tal vez desde esta altura podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de ese confuso laberinto, exclamó trepando de peña en peña con la ayuda de su daga. Llegó a la cima, desde la que se descubre la ciudad en lontananza y una gran parte del Duero que se retuerce a sus pies, arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las corvas márgenes que lo encarcelan. Manrique, una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor, pero al tenderla y fijarla al cabo de un punto, no pudo contener una blasfemia. La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía a todo remo a la orilla opuesta. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda, la mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo, arrojó al suelo la gorra, cuya redonda y larga pluma podía embarazarle para correr, y desnudándose del ancho capotillo de terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. ¡Locura! Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor a la entrada, ya los que habían atravesado el Duero por la parte de San Saturio entraban en Soria por una de las puertas del muro, que en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río, en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas.
Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de San Saturio, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía albergarlos. Fija en su mente esta idea, penetró en la población y dirigiéndose hacia el barrio de San Juan, comenzó a vagar por sus calles a la aventura. Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas. Un silencio profundo reinaba en ellas, silencio que sólo interrumpían ora el lejano ladrido de un perro, ora el rumor de una puerta al cerrarse, ora el relincho de un corcel que piafando hacía sonar la cadena que le sujetaba al pesebre en las subterráneas caballerizas. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras voces confusas de gente que hablaban a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado, anduvo algunas horas, corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra oscuro y antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio, se veía un rayo de luz templada y suave, que, pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color rosa, se reflejaba en el negruzco y grietado paredón de la casa de enfrente. No cabe duda. Aquí vive mi desconocida, murmuró el joven en voz baja, sin apartar un punto sus ojos de la ventana gótica. Aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio. Por el postigo de San Saturio se viene a este barrio. En este barrio hay una casa, donde pasada la medianoche aún hay gente en vela. ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas excursiones, puede estarlo a estas horas? No hay más. Esta es su casa. En esta firme persuasión y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas imaginaciones, esperó el alba frente a la puerta gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz ni él separó la vista un momento. Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daba entrada al caserón y sobre cuya clave se veían esculpidos los blasones de su dueño, giraron pesadamente sobre los goznes, con un chirrido prolongado y agudo. Un escudero reapareció en el dintel con un manojo de llaves en la mano, restregándose los ojos y enseñando al bostezar una caja de dientes capaces de dar envidia a un cocodrilo. Verle Manrique y lanzarse a la puerta, todo fue obra de un instante. ¿Quién habita esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? ¿Tiene esposo? Responde, responde, animal. Esta fue la salutación que, sacudiéndole el brazo violentamente, dirigió al pobre escudero, el cual, después de mirarle un buen espacio de tiempo con ojos espantados y estúpidos, le contestó con voz entrecortada por la sorpresa. En esta casa vive el muy honrado señor don Alonso de Valdecuellos, montero mayor de nuestro señor el rey, que herido en la guerra contra moros, se encuentra en esta ciudad reponiéndose de sus fatigas. Pero, ¿y su hija? Interrumpió el joven impaciente. ¿Y su hija o su hermana o su esposa o lo que sea? No tienen ninguna mujer consigo. ¿No tienen ninguna? Pues, ¿y quién duerme allí, en aquel aposento donde toda la noche he visto arder una luz? Allí duerme mi señor don Alonso, que, como se halla enfermo, mantiene encendida su lámpara hasta que amanece. Un rayo cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que le causaron estas palabras. Yo la he de encontrar, y si la encuentro, estoy casi seguro de que la he de conocer,
Eso es lo que no podré decir, pero he de conocerla. El eco de sus pisadas o una sola palabra suya que vuelva a oír, un extremo de su traje, un solo extremo que vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima. Noche y día me están sonando aquí dentro de la cabeza, el crujido de su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles palabras. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si yo pudiera saber lo que dijo. ¿Acaso? Pero aún sin saberlo la encontraré. La encontraré. Me lo da el corazón, y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es que ya he recorrido inútilmente todas las calles de Soria, que he pasado noches y noches al sereno, hecho poste de una esquina, que he gastado más de 20 doblas en oro en hacer charlar a dueñas y escuderos, que he dado agua bendita en San Nicolás a una vieja, arrebujada con tal arte en su manto de anascote, que se me figuró una deidad. Y al salir de la colegiata, una noche de maitines, he seguido como un tonto la litera del arcediano, creyendo que el extremo de sus holapandas era el del traje de mi desconocida. Pero no importa, yo la he de encontrar, y la gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de buscarla. ¿Cómo serán sus ojos? Deben de ser azules, azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color. Son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí, no hay duda, azules deben de ser. Azules son, seguramente. Y sus cabellos negros, muy negros y largos que floten. Me parece que los vi flotar aquella noche, al par que su traje. Y eran negros. No me engaño, no. Eran negros. Y qué bien sientan unos ojos azules muy rasgados y adormidos y una cabellera suelta, flotante y oscura a una mujer alta, porque ella es alta, alta y esbelta, como esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito. Su voz la he oído. Su voz es suave, como el rumor del viento en las hojas de los álamos, y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. Y esa mujer, que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu humano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser, ¿no se ha de sentir conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con todas las fuerzas de mi vida, con todas las fuerzas de mi alma? Vamos al sitio donde la vi la primera vez y única vez que la he visto. ¿Quién sabe si, caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas soñadoras, se complace en vagar por entre las ruinas en el silencio de la noche? 2 meses habían transcurrido desde que el escudero de don Alonso de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique. 2 meses durante los cuales en cada hora había formado un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con un soplo. 2 meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas imaginaciones, cuando, después de atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines. La noche estaba serena y hermosa. La luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas. Estaba desierto. Salió de él
encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había penetrado en ella cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo. Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. Corre en su busca. Llega al sitio en que la ha visto desaparecer, pero al llegar se detiene. Fija los espantados ojos en el suelo. Permanece un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va creciendo y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión y prorrumpe al fin en una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas. Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi, y con una mirada vaga e inquieta, como la de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores. «Tú eres joven, tú eres hermoso», le decía aquella. «¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames y que amándote pueda hacerte feliz?» El amor es un rayo de luna», murmuraba el joven. «¿Por qué no despertáis de ese letargo?», le decía uno de sus escuderos. «Os vestís de hierro de pies a cabeza, mandáis desplegar al aire vuestro pendón de rico hombre y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria». La gloria es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga una cantiga, la última que ha compuesto Mosén Arnaldo, el trovador provenzal? No, exclamó el joven incorporándose colérico en su sitial. No quiero nada. Es decir, sí quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, glorias, felicidad. Mentiras todo, fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo. Y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna. Manrique estaba loco. Por lo menos todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me figuraba que lo que había hecho era recuperar el juicio. Fin. Cosme y Damián, de Julia de Asensi. Ambos habían nacido el mismo día en un pueblo de los más pobres de La Coruña. Sus padres eran parientes lejanos y cada cual tenía ya, al venir los muchachos al mundo, 6 o 7 chiquillos que vivían mal alimentados y casi desnudos junto a las vacas que constituían toda la fortuna de aquellas familias. Les pusieron por nombres al uno Cosme y al otro Damián. Los niños fueron buenos amigos desde sus primeros años, a pesar de la diferencia de gustos y de caracteres. Cosme era activo, amante del estudio, inteligente. Y Damián, por el contrario, perezoso, torpe y de escaso talento. Los dos sacaban las vacas a pastar en el campo, y mientras Damián, echado en la hierba, procuraba dormir o no hacer nada, Cosme deletreaba en cualquier papel o libro viejo que buscaba sin que nadie supiera cómo y en el que estudiaba solo,
pues sus padres no le mandaban a la escuela, yendo únicamente el hermano mayor. El tiempo pasó así para los dos chicos, hasta que un día sus familias decidieron que salieran del pueblo en busca de trabajo, muy escaso allí. ¿Y dónde iremos?, preguntó Damián. Donde haya en qué ganar un pedazo de pan, le dijo su padre. ¿Iremos juntos?, interrogó Cosme. Como queráis, le contestaron. Los dos niños se despidieron de sus respectivas familias y partieron sin llevar más equipaje que un poco de ropa vieja atada en la punta de un palo, algunas monedas, escasas y de corto valor, y un escapulario que les puso la abuela de Cosme. Damián caminaba triste y silencioso. Su compañero iba más animado, contemplando con placer ya la verde campiña que cruzaban, ya el cristalino río o el arroyo donde mitigaban su sed, o los altos campanarios y las casitas blancas de los pueblos. Damián se cansaba pronto de andar y tenían que detenerse a menudo, lo que no era del agrado de Cosme, que deseaba verse en alguna población de más importancia. Comían poco y mal en las posadas de más pobre aspecto, dormían bajo los árboles o en cualquiera tierra inculta, y a pesar de eso, su modesto capital disminuía de tal manera porque las monedas que lo componían eran de cobre, que a los pocos días de haber salido de su aldea ya no poseían casi nada. Fueron, por fin, admitidos como segadores, trabajaron con ahínco para un labrador muy rico de un lugar, y al terminar la faena, con el dinero que cobraron pudieron continuar su viaje. «Pero, ¿dónde queréis ir, que nunca acabamos de andar?», preguntaba Damián, que se hallaba rendido. «Pues a la capital», respondía Cosme. Todo esto con un marcado acento gallego del que hago gracia a mis lectores, pero que ellos suplirán si así les place. Al cabo entraron en la ciudad anhelada. Damián más desanimado que nunca y Cosme más lleno de ilusiones. Fueron al pronto areneros los dos. «No pasaremos de aquí», decía el primero. «No servimos para otra cosa, y tú verás cómo en la vida tendremos un cuarto». «Pues yo pienso ser millonario», decía el otro. «No hay nada que en el mundo no se logre con buena voluntad y perseverancia». Durante la noche, Cosme seguía aprendiendo lo que podía, mientras su amigo dormía, ya en una obra en construcción o en alguna posada, según tenían o no dinero. Enterado el buen galleguito de que había escuelas gratuitas para niños pobres, logró ser admitido en una sin que pudiese hacer que Damián le imitase. Al cabo de un año, Cosme leía y escribía perfectamente, por lo que fue recomendado por su maestro a un rico comerciante, que le recibió con agrado, haciéndole que trabajase en su casa. Damián seguía vendiendo arena y después fue aguador, pero como era tan holgazán, decía que la cuba le pesaba y no cumplía bien en ninguna parte. Cosme salió de la tienda para ir al escritorio. De allí pasó a ser secretario y, como era listo y tenía inventiva, fue colocado al servicio de un personaje al que ayudó a hacer fortuna. Los dos galleguitos dejaron de verse por completo. Damián vivía en un cuarto muy malo, que compartía con una docena de compañeros. Cosme habitaba en una gran casa, propiedad de su amo, y vivía con extraordinario lujo. Damián se hizo mozo de cuerda y en una ocasión llevó los muebles de Cosme sin atreverse a presentarse a él por temor de ser conocido. Una tarde, yendo Damián por una de las principales calles con una mesa a cuestas, hubo de tropezarle un carruaje que le derribó el mueble, sin hacerle daño felizmente. Al volverse encolerizado, vio que ocupaba el coche un caballero, a quien a duras penas logró reconocer. Era Cosme,
que había heredado la inmensa fortuna de su amo muerto hacía pocos meses. Vio a su antiguo compañero, se informó de lo que hacía y al saber que era pobre y desgraciado, le arrojó un bolsillo lleno de plata, gracias al cual pudo Damián vivir algún tiempo con más descanso. Siguieron separados. Cosme fue elegido diputado primero y nombrado gobernador después. Damián no pasó de mozo de cuerda. Hacía ya muchos años que no habían visto ni su pueblo ni a su familia. Los dos tuvieron a la vez la idea de volver a contemplar al uno y de abrazar a la otra. Salió Damián primero y, no sin trabajo, logró pagar un asiento de tercera en el tren que debía dejarle a pocas leguas de su tierra. Al llegar a esta, y después de mirarla con los ojos llenos de lágrimas, observó que estaba engalanada, cosa que le extrañó muchísimo, pues no era la fiesta del patrón ni estaba siquiera cerca. Habían levantado artísticos arcos de ramaje. Algunas ventanas lucían colgaduras. Y los músicos del pueblo, una docena de mozos que Damián había dejado muy pequeños, esperaban a la entrada del lugar dispuestos a tocar a una señal convenida. Aunque era por la tarde y el sol enviaba sus vivos rayos a la tierra, algunos muchachos se preparaban a disparar cohetes al propio tiempo que empezase la música. Al fin llegó un hombre montado en un mal caballo, exclamando: «¡Ya viene, ya viene!». Poco después se divisó un coche abierto en el que iban sentados un caballero elegantemente vestido, llevando a su izquierda al alcalde de aquel pueblo. «¡Viva el gobernador!», gritó la muchedumbre que esperaba ansiosa cerca del primer arco. Y aquel grito se extinguió bien pronto, apagado por la música de los instrumentos que tocaban un precioso pasacalle. Se lanzaron al aire los primeros cohetes, a los que siguieron atronadoras bombas. Las mujeres arrojaron flores al carruaje, y el gobernador, conmovido, saludaba a derecha e izquierda con afecto. «Pues sí es Cosme», exclamó Damián. «No se da poco tono, en coche y todo, como si fuera un personaje». Poco después averiguó que el pobre galleguito, que muchos años antes salió del lugar con él, volvía siendo gobernador de la provincia. Fue presentado a Cosme, que le recibió con cariño, pero sin la familiaridad que Damián hubiera deseado. «¿Qué te haces?», preguntó el gobernador a su antiguo compañero. «Pues nada», contestó el otro, «no he tenido suerte, al paso que vuestra excelencia...». Y no pudo menos de sonreírse al dar este tratamiento al que fue su amigo de la infancia. «Pienso comprar aquí unas tierras», prosiguió Cosme, «hacer una granja. Si quieres... ¿Ser tu administrador? No, te dejaré guardar las vacas». «¿Quién había de decir?», exclamó con amargura Damián, «que los dos galleguitos que echaron a volar en un día tendrían al regresar a su tierra tan diversa suerte». «Es que hay muchas maneras de volar», dijo el gobernador. «Vuela el insecto, que se detiene en lo más inmundo, y el águila, que se eleva a la mayor altura. Tú nunca quisiste ser nada, y lo has logrado». El pueblo seguía aclamándole. Damián se separó de él, murmurando mientras se alejaba: «Me parece que me ha llamado mosca. Ah, si no fuera porque le necesito». Fin. El mejor amigo de un muchacho. Cuento de Isaac Asimov. «Querida, ¿dónde está Jimmy?», preguntó el señor Anderson. «Afuera, en el cráter», dijo la señora Anderson. «No te preocupes por él. Está con Robert.
¿Ya ha llegado el obsequio? Sí, está pasando las pruebas en la estación de cohetes. Te juro que me ha costado mucho contenerme y no ir a verlo. No he visto ninguno desde que abandoné la Tierra hace ya 15 años, sin contar los de las películas, por supuesto. Jimmy nunca ha visto uno, dijo la señora Anderson. Porque nació en la Luna y no puede visitar la Tierra. Por eso hice traer uno aquí. Creo que es el primero que se ha traído a la Luna, dijo el señor Anderson. Sí, su precio es evidencia de ello, dijo la señora Anderson lanzando un suave suspiro. Mantener a Robot tampoco resulta barato, querida, dijo el señor Anderson. Jimmy estaba en el cráter, tal y como había dicho su madre. En la Tierra a él le habrían considerado delgado, pero era bastante alto para sus 10 años de edad. Sus piernas y sus brazos eran largos y ágiles. El traje espacial que llevaba hacía que pareciese más fornido y robusto, pero Jimmy sabía arreglárselas en la débil gravedad lunar como ningún otro terrestre pudiera hacerlo. Cuando Jimmy tensaba las piernas y daba su salto de canguro, su padre siempre acababa quedándose atrás. El lado exterior del cráter se extendía en dirección sur. La Tierra se hallaba bastante baja en el cielo meridional y, al sitio desde donde siempre podía verse desde la ciudad lunar, ya casi se le estaba acercando la iluminación correspondiente a la fase de luna llena, por lo que toda la ladera del cráter quedaba bañada con su claridad. La pendiente no era muy empinada, y ni siquiera el peso del traje espacial podía impedir que Jimmy diera graciosos saltos que le hacían flotar, dando la impresión de que no había ninguna gravedad contra la que luchar. «¡Vamos, Robot!», gritó Jimmy. Robot le oyó por medio de la radio. Ladró y echó a correr detrás de él. Jimmy era un experto, pero ni tan siquiera él podía competir contra las 4 patas y los ligamentos de Robot, quien no necesitaba traje espacial. Robot saltó por encima de la cabeza de Jimmy, dio una voltereta y terminó posándose casi al lado de sus pies. «No hagas tonterías, Robot, y quédate allí donde pueda verte», le ordenó Jimmy. Robot volvió a ladrar en ese momento con el ladrido particular que significaba sí. «No confío en ti, eres un mentiroso», exclamó Jimmy. Robot dio un último salto que lo llevó por encima del curvado borde superior de la pared del cráter y le hizo descender por la ladera inferior. La tierra desapareció de la vista por detrás del borde de la pared del cráter, y la oscuridad profunda y agradable que eliminaba toda diferencia entre el suelo y el espacio cubrió a Jimmy, pues la única luz visible era la emitida por las estrellas. En realidad, Jimmy no tenía permitido jugar en el lado oscuro de la pared del cráter. Los mayores decían que era peligroso, pero lo decían porque nunca habían estado allí. El suelo de arena era liso y moldeable, y Jimmy conocía la situación exacta de cada una de las escasas piedras que allí había. Y, además, ¿qué podía haber de peligroso en correr a través de la oscuridad cuando la silueta resplandeciente de Robot le acompañaba ladrando y saltando a su alrededor? El radar de Robot podía decirle dónde él mismo se encontraba y dónde se hallaba Jimmy, aunque no hubiera luz. Mientras Robot estuviera con él para advertirle cuando se acercaba demasiado a una roca, o saltarle encima demostrando lo mucho que le quería, o gemir en tono bajo y asustado cuando Jimmy se ocultaba detrás de una roca, aunque Robot supiera todo el tiempo dónde estaba Jimmy, jamás podría sufrir daño alguno. En una ocasión, Jimmy se acostó en el suelo, se quedó inmóvil y fingió estar herido. Y Robot
Activó la alarma de la radio, haciendo acudir a un grupo de rescate de la ciudad lunar. El padre de Jimmy castigó la pequeña travesura con una buena reprimenda, y Jimmy nunca más había vuelto a hacer algo semejante. La voz de su padre le llegó por el canal de frecuencia privada de la radio, justo cuando estaba recordando aquello. «Jimmy, regresa a casa. Tengo que contarte algo». Jimmy se había quitado el traje espacial y se había lavado cuidadosamente después de entrar en su casa. E incluso Robot había sido limpiado meticulosamente, lo cual le encantaba. Robot estaba inmóvil sobre sus 4 patas, con su pequeño cuerpo de no más de 30 centímetros de longitud, estremeciéndose y lanzando alguno que otro destello metálico. Y su cabecita, desprovista de boca, con 2 ojos enormes que parecían cuentas de cristal y con una diminuta protuberancia donde se hallaba alojado el cerebro, no dejó de lanzar débiles ladridos hasta que el señor Anderson habló. «Tranquilízate, Robot», dijo el señor Anderson sonriendo. «Bien, Jimmy, tenemos un obsequio para ti. Ahora está en la estación de cohetes, pero mañana ya habrá pasado todas las pruebas y lo tendremos en casa. Creo que ya puedo decírtelo». «Algo de la tierra, papi». «Es un perro de la tierra, hijo. Un perro de verdad. Un cachorro terrier escocés, para ser exactos. El primer perro en la luna. Ya no necesitarás más a Robot. No podemos tenerlos a los 2, ¿sabes? Se los regalaremos a algún niño». El señor Anderson parecía estar esperando que Jimmy dijera algo, pero al ver que no abría la boca, continuó hablando. «Ya sabes lo que es un perro, Jimmy. Este es de verdad. Está vivo. Robot no es más que una imitación electromecánica. Es un robot». Jimmy frunció el ceño. «Robot no es una imitación, papi. Es mi perro». «No es un perro de verdad, Jimmy. Robot tiene un cerebro positrónico muy sencillo que está hecho de platino e iridio. No está vivo. Hace todo lo que yo quiero que haga, papi. ¿Me entiende? Te aseguro que está vivo». «No, hijo. Robot no es más que un robot que está programado para actuar de esa manera. Un perro es un ser vivo. En cuanto tengas al perro, ya no querrás a Robot. El perro necesitará un traje espacial, ¿verdad?» «Sí, por supuesto que sí. Pero creo que lo que cueste será un dinero bien invertido y muy pronto se habrá acostumbrado a él. Y, por supuesto, que cuando esté en la ciudad lunar no lo necesitará. Cuando llegue a casa, enseguida notarás la diferencia». Jimmy miró a Robot. El perro robot había empezado a lanzar unos gemidos muy débiles, como si estuviera asustado. Jimmy extendió los brazos hacia él y Robot salvó la distancia que le separaba de ellos 2 de un solo salto. «¿Y qué diferencia hay entre Robot y el perro?», preguntó Jimmy. «Es difícil de explicar», dijo el señor Anderson, «pero lo comprenderás en cuanto lo veas. Jimmy, el perro te querrá de verdad. Robot solo está programado para actuar como si te quisiera, ¿comprendes?» «Pero papi, no sabemos qué piensa el perro ni cuáles son sus sentimientos. Puede que también finja». El señor Anderson frunció el ceño. «Jimmy, te aseguro que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva notarás la diferencia». Jimmy estrechó a Robot en sus brazos. El chico también tenía el ceño fruncido y la expresión desesperada de su rostro indicaba que no estaba dispuesto a cambiar de opinión. «Pero si los 2 se portan igual conmigo, entonces da lo mismo que sea un perro de verdad o que sea un perro robot», dijo Jimmy. «¿Y lo que yo siento? Yo quiero a Robot y eso es lo que importa». Y el pequeño robot
al nunca haberse sentido abrazado con tanta fuerza en toda su existencia, dio unos ladridos estridentes, ladridos de pura felicidad. Fin.